Muy buenos días, amados, ¿cómo están? Qué alegría verles y estar compartiendo acá un domingo más con ustedes. Sean todos bienvenidos. Qué rico es poder tener estos tiempos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Les bendigo, les saludo. Estamos muy contentos de estar acá y que estén ustedes también acá con nosotros. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión y que también ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros también, porque no hay como estar juntos delante del Señor. Amén. Amén. Amados, estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes la palabra, en particular este domingo, porque la verdad es que tuve una semana muy dura. Me lanzaron dardos. Me lanzaron dardos esta semana y nos anduvieron cayendo algunos. Así que ahí con los niños y con la Cami estuvimos batallando con la enfermedad. Así que tuvimos una semana bastante dura, con todos los malestares que esto conlleva, durmiendo poquito. Pero gracias al Señor hoy estamos acá. Amén. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es justo, el Señor es fiel. ¿Sí? Y en medio de todo tiempo, alabamos al Señor. Amén. En la bendición, alabamos. En la enfermedad, alabamos. En todo tiempo, alabamos al Señor. Amén. Amén. Amados, hoy día quiero compartir algo con ustedes. En particular, en principio quería seguir con lo que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Había ahí una porción que quedó pendiente, que es importante, que quería compartirles, pero estuve orando en la semana y el Espíritu Santo puso algo en mi corazón y quise ser obediente a lo que el Señor también me estaba hablando. Así que hoy día, usted sabe, estamos previo a la celebración de Navidad, ¿verdad? Esta semana, el martes, vamos a estar ahí, la familia, seguramente todos, para celebrar este tiempo, el tiempo donde tradicionalmente celebramos este tiempo de Navidad, ¿sí? Y en función de eso también hubo una carga en mi corazón. Y tiene que ver con eso lo que quiero compartirles hoy día, pero que además está vinculado con lo que estamos hablando, que son los atributos de Dios. ¿Amén? Y yo quiero justamente hablar de... yo sé que hay como algunas controversias, ¿verdad? Con respecto al tema de la Navidad, de si hay que celebrarla o no, de si el 25 o no. Bueno, al margen de eso, no se va a ir al infierno si celebra la Navidad, por si acaso, así que quédese en paz, tranquilo, celébrelo y disfrute, páselo bien. Más allá de esa cuestión, de esa controversia, no voy a entrar ahí hoy día, pero sí quiero mencionar algo y por qué es importante y por qué fue importante para la iglesia tener un día donde de alguna manera se celebrara, se conmemorara que Jesús nació. Y tiene que ver con la encarnación. Y justamente de eso quiero hablar hoy día. Porque si hay algo que hace valioso la Navidad, sea el 25, sea otro día, porque como le digo, como tradición cristiana lo hacemos el 25, es eso. Es eso. Es que si Jesús nació, el Verbo se encarnó. ¿Amén? Y esto es muy importante, porque si el Verbo no se encarnó, nada de lo que nosotros creemos es o tiene sentido. Si Jesús no nació, como además estaba profetizado que sucediese, nada de lo que nosotros creemos tiene sentido. Nada. De ahí que comenzó a ser importante esta fecha y conmemorarla. Porque que Jesús nació, de nuevo, significa que Dios se encarnó. ¿Amén? Y de eso quiero hablarles hoy día.
Entonces, creo que vamos juntos a Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús en este humilde establo de Belén ilustra justamente esto, su humanidad, además de todo lo que sucedía en su época. Sin embargo, lo más relevante acá no son las condiciones de su nacimiento, sino su identidad. Y es que Jesús era Dios hecho hombre. Amén. Y este misterio subraya justamente esto: la unión perfecta y completa de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Amén. Vamos ahora a Filipenses 2. Vamos a leer esto que es un himno. Un himno, este himno cristológico, que está aquí, lo leemos mucho nosotros. Filipenses 2, capítulo 6, dice, bueno, desde 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Lo que leemos en estos versos nos habla acerca de esto, de lo que hizo Jesús, el Verbo, en la encarnación. La encarnación, entendida como el acto por el cual el Hijo de Dios asumió naturaleza humana, es uno de los pilares de nuestra fe. Es uno de los pilares de nuestra fe. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que este no se enfoca en explicar todos los desafíos físicos o psicológicos que esto puede tener, el tema de la encarnación, sino que está enfocado en exaltar el amor de Dios en este evento. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en la encarnación fue despojarse de su gloria. Eso es lo que nos dice estos versos en Filipenses, despojarse de su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
Y estando en esa condición, nos dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el fin de que Jesús hiciera esto? Nuestra redención, amado. Nuestra redención. Y por eso es que esto es tan importante. De ahí que la encarnación tiene este valor tan grande. Porque si Jesús no se encarnó, entonces Jesús tampoco murió. Sin encarnación no hay cruz. Y si no hay cruz, tampoco hay redención. Y si no hay redención, no sé qué estamos haciendo acá, amado. El loco, dirían los jóvenes, ¿verdad? Pero no. Jesús se encarnó. Amén. Jesús se encarnó. Jesús nació, amado. Qué bonito, ¿ve? Disfrute la Navidad, amado. Jesús nació. Jesús nació, Jesús se encarnó. Amén. Próximo año vamos a hacer un culto navideño. Vamos a hacer una obra. Vamos a comenzar a audicionar en febrero. Así que aquí se inscriba. Amén. Entonces, este es el sentido. Este es el sentido. Jesús se encarnó. Ese es el sentido de que, por eso tiene tanto valor. Si Jesús nació, Jesús se encarnó. Amén. Eso es lo que postulan algunos, ¿verdad? Que este fue el sentido de que la iglesia buscara un día o considerara un día para celebrar la Navidad como una apología al gnosticismo, que entendía que negaba la encarnación básicamente, porque todo lo que era todo lo que tenía que ver, todo lo que era respecto a Dios se movía en un ámbito inmaterial, espiritual. No se concebía que Dios, que lo divino se mezclara con la carne. Entonces todo funcionaba en un ámbito espiritual, todo funcionaba en el espíritu. Muy parecido a algunas corrientes que se mueven hoy día. Todo pasa en el espíritu, si tú haces todo en el espíritu. ¿Sí? Tú haces misiones en espíritu, tú visitas a la gente en el espíritu, todo en el espíritu. No funciona así. Hay una razón por la que tenemos una carne, un cuerpo. Amén. Nosotros somos una unidad. ¿Ves? Entonces cuando comienzan estas dinámicas que hay un desprecio a la corporalidad, hay un problema ahí. Porque nosotros somos espíritu, pero somos cuerpo también. Somos alma también, somos toda una unidad. Amén. Amén. Entonces por esto, este principio es muy importante porque él aplica a Jesús también. Jesús, para cumplir el plan de Dios, era necesario que se encarnara. Era necesario que se encarnara. Era necesario que hiciera esto. Que se despojara de sí mismo, tomando forma como de hombre, estando en condición de hombre, humillarse y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto no podía ser hecho en el espíritu, ¿ves? Tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Amén? Vamos ahora a Juan 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas no resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Voy a saltarme al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo era por él. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces la encarnación es importante. ¿Por qué? Porque sostiene que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió la humanidad sin abandonar su deidad. Amén. La segunda persona de la Trinidad asumió la humanidad sin abandonar su deidad. Amén. Esto es importante, amado. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él vino y se encarnó y habitó entre nosotros, como dice el verso 14. Y ahora, de todos estos versos que leímos, yo quiero mostrarte 7 verdades, de estos poquitos versículos, 7 verdades que nos revela Juan acerca de el verbo, de Jesús. Pero él habla aquí del verbo. Número 1, dice el verso 1 que en el principio era el verbo. ¿Y qué nos habla acá? La eternidad del verbo. Y el verbo es Jesús. Jesús ha estado desde la eternidad. No tiene principio en sí mismo. Cuando las cosas comenzaron, Él ya era. Amén. Número 2, dice el versículo 1, y el verbo era con Dios. Eso nos habla de la personalidad del verbo. La personalidad del verbo. Es el poder que lleva a cabo los propósitos de Dios. Es un ser personal, concreto. Jesús, el Cristo, que se encuentra en una relación activa con Dios. Número 3, el mismo verso 1 dice, y el verbo era Dios. Y esto nos habla acerca de la deidad del verbo. Jesús es Dios. Y aunque es distinto del Padre en persona, recuerde, esto es muy importante, amado. Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado. ¿Sí? No es un ser creado. Por si pasan por su puerta queriendo conversar con usted. Si le quieren hacer algunas preguntas, recuerde esto. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. No, esto es importantísimo. Él es Dios. El verbo era Dios. Él no es una criatura. Él es Dios. Amén. Y aunque esto es un misterio, es cierto. Jesús es Dios. Número 4. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso dista en el versículo 3. Y esto nos muestra el verbo en la función creadora. El verbo es el agente del Padre en todo acto creador que Él ha hecho, que haya realizado jamás. Y esto es además otra prueba de que Jesús no es parte de las cosas creadas, sino que Él es Dios.
5, dice que en él estaba la vida, el verso 4. Esto nos habla del verbo vivificando. El verbo da vida. No hay vida en el ámbito de las cosas creadas si no es por Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Esta es la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida. Es que en Él estaba la vida, en Cristo. La vida la da y la mantiene el Verbo. La da y la mantiene el Verbo. Número 6. El verso 4 dice que la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y esto que nos muestra el Verbo en la función reveladora. El Verbo da vida y también da luz. Luz. Eso es muy importante porque nos habla de que todo ser humano, toda persona, de alguna manera recibe de Dios una intención de comunicación de parte de Él, solo por el hecho de estar vivo en el mundo. Porque Él era la luz, Él es, perdón, la luz de los hombres. Y 7, aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y de qué nos habla esto? Que el Verbo se encarnó. El Verbo encarnado. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en esta época, ¿verdad? Todo estas imágenes del pesebre, bueno, que las leemos también. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el Verbo eterno de Dios. Aquello que estaba ahí, aquel que estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. ¿Ves? Entonces, esta es la relevancia. De continuo, cuando llega esta fecha nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Que no son los regalos, que no es el árbol, que no son los adornos, que no son las luces, que es Cristo. Pero ¿qué cosa de Cristo en particular? Esto, amado, que Cristo se encarnó. Y si Cristo se encarnó, todo lo demás que nosotros creemos tiene y puede tener algún sentido. Por eso es importante, muy importante. El Verbo se encarnó. Y una de las razones por la que es tan importante que entendamos que el Verbo se encarnó es que, como lo dije hace un momento, para que Jesús, como leímos en Filipenses, haya podido ir a la cruz y haya podido morir, necesariamente tenía que nacer primero y vivir. Es decir, ser un ser humano a quien pudiesen crucificar, ¿verdad? Porque imagínense si hubiesen crucificado ahí a un supuesto personaje imaginario. No, ¿verdad? Tenía que ser alguien, una persona. Y ese era Jesús. Jesús. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque en la cruz está la obra redentora de Jesús por nosotros. Y así es como comenzamos a vincular todas las cosas. Vamos a 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que ahora vamos a 1 de Juan. Primera de Juan 2:2.
Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Ve lo que dice? No solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y quiero que también vayamos a Gálatas 3, versículo 13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué les quiero mostrar con estos 3 versos? Podríamos leer más, pero 3 es un buen número para dar un argumento. Es mostrarle el propósito de la encarnación, o cómo el propósito de la encarnación está íntimamente ligado al acto expiatorio, redentor de Cristo para nosotros. Había un teólogo escocés, se llamaba James Diney, y él decía esto: la encarnación no puede ser comprendida plenamente fuera de su relación con la expiación. De nuevo, la encarnación no puede ser comprendida plenamente fuera de su relación con la expiación. ¿Por qué? Porque hay una sola razón por la que Jesús se encarnó. Es ir a la cruz, amado, y redimirnos. Y redimirnos. Esa es la razón por la que Jesús nace. Si no, ¿para qué vino? Para probar nomás cómo era ser un ser humano. No, la razón por la que Él se encarna, me lo voy a hacer más fácil. La razón de la encarnación es salvarnos. Es salvarnos. Yo le estoy dando la reflexión en la mesa el 24. La razón de la encarnación es salvarnos, es redimirnos, es expiarnos de nuestros pecados. Por eso la cruz, que se presenta como el centro de nuestra revelación, la revelación de nuestra fe, está ahí íntimamente vinculado con lo que ocurrió ahí en Belén, el nacimiento y la cruz. En 2 de Corintios, el capítulo 8, el verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con vuestra pobreza fueseis enriquecidos. Muchas veces se lee este texto en el sentido del bienestar, de una prosperidad. Pero en realidad de lo que está hablando este verso, o el despoje al que se refiere acá, está vinculado a lo que leímos en Filipenses. Jesús, esta gracia de la que habla acá, dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Este despoje lo hizo en la encarnación. Ahí hizo ese despoje. Él se hizo pobre. Ahí Él se despojó de esa gloria, de todo aquello, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nos muestra el valor de la encarnación.
se despojó de todo aquello para que nosotros por su pobreza, por su condición, por cómo Él vivió, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y cómo es que somos enriquecidos? Con su vida, con la vida que Él nos da, con lo que entendemos como salvación, con lo que hemos entendido, hemos estado hablando, le he estado hablando esto en las cápsulas, como vida eterna. Que no es solo una cuestión de temporalidad, no es que nos vamos a morir, no es solo que nos vamos a morir y nos vamos a ir a encontrar con el Señor, sino que es una vida que comenzamos a experimentar ahora en la medida que nosotros lo conocemos a Él. Ahí entonces nosotros podemos comenzar a experimentar esta vida, que es esa vida de riqueza. No leamos el texto con signo peso en los ojos, amados, sino con lo que nosotros podemos llegar a vivir por medio de Cristo. Evidentemente que el Señor quiere restaurar estas áreas en nosotros, pero otra cosa muy distinta es mirar y creer que Jesús fue rico en su época y se despojó para que nosotros fuésemos ricos ahora también. No, amados, ¿qué desvirtuación del texto es esa? Es que Jesús se despojó de toda su gloria para venir a estar acá en medio de nosotros y morir en la cruz. Y que a través de este sacrificio ahora nosotros podamos vivir esta vida en Cristo. Vamos a vivir esa vida enriquecida en la medida que nosotros podamos realmente experimentar esa vida transformada por medio del conocimiento de Cristo, que va a exceder a aquellas cosas materiales incluso que nosotros podamos tener. Con esto no quiero decir que eso es importante y que entonces vivamos como se no, eso es una cuestión importante en nuestra vida, es parte de, pero no lo es todo. Esa es una añadidura que nosotros tenemos. Pero nuestro foco y nuestros ánimos tienen que estar centrados en Él, en Jesucristo, en conocerle a Él. Esa riqueza nos habla acerca de la paz que nosotros podamos tener, el gozo que Él trae a nosotros, la plenitud que Él manifiesta en nosotros cuando le conocemos. Porque si nosotros tenemos una lectura, permítame decirlo así, materialista justamente de este texto en particular, cuando no hay esa riqueza que está buscando, chao Dios. Chao, no existe, no me escucha, no funciona. Mira todo lo que ofrendé, mira todo lo que di, mira todo lo que hice. Y no es eso, amado. Es justamente todo lo contrario. Nosotros expresamos realmente que conocemos a Dios justamente en la adversidad. No sé si fue la última o la penúltima cápsula, la introduje con este pensamiento de un teólogo que hacía esta pregunta. ¿Se acuerdan? Era una pregunta reflexiva. Cuando las cosas marchan bien, ¿puedes decir realmente que amas a Dios o amas las cosas buenas que te están pasando? ¿Y sabe lo que responde el mismo? No lo sabes. No lo sabes. Yo lo digo de esta forma, amado. Todos tenemos fe cuando todo marcha bien. ¿Verdad? Así es fácil. Cuando nos va bien en la vida, todos decimos tener fe. Todos nos sentimos los Abraham contemporáneos, los padres de la fe del momento. Pero lo cierto es que eso, amados, se prueba justamente en la adversidad, una adversidad que no se puede esquivar. Bueno, hay cosas que sí, porque hay adversidades que son por nuestras necedades, pero hay otras que no se pueden evitar, pasan. Hace poquito nomás, ¿se acuerda?
Tuvimos la pandemia. No importa cuánta fe creías tú tener, todos pasamos por esa adversidad y todos nos fuimos encerrados. ¿Ves? Y ese momento, ¿qué fue para todos? ¿Qué significó para la iglesia en su conjunto? Un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. La fe de todos fue probada en ese tiempo. Y algunos se perdieron. Entonces, no sé por qué me fui para allá, pero estuvo bueno. Entonces, la encarnación, amados, como estamos en época de Navidad, la encarnación, amados, es también el centro del mensaje de la Navidad. Porque yo estaba leyendo el pasaje de Corintios, ahí me acuerdo, ¿ve? Al nacer en humilde condición, Cristo se hizo pobre para enriquecer a la humanidad, trayendo ¿qué cosa? Justamente esto, esperanza, perdón y paz con Dios. Y este acto de amor debe inspirarnos. Y entender este acto también, y entender todo lo que fue la encarnación. De la encarnación podríamos hablar mucho, pero es un tema denso también. Tenemos que entrar a cuestiones teológicas un poco más densas. Pero en este vínculo entre la encarnación y la expiación hay también un llamado a la acción, amados, para nosotros. Y como le decía hace un momento, sin encarnación no hay cruz, y sin cruz no hay redención, sin cruz tampoco hay resurrección. Considere esto: sin encarnación, evidentemente no hay cruz. Si no hay cruz no hay muerte, y si no hay muerte no puede haber resurrección. Y sin resurrección no hay victoria ni triunfo de Cristo que nosotros podamos celebrar. En 1 Timoteo 3, me gusta mucho estos versos. El verso 14. No quiero leer el 16. 1 Timoteo 3, 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. E indiscutiblemente grande. Mira, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dos puntos. Este es el misterio de la piedad, amado. Dios fue, mire cómo parte el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La encarnación. El misterio de la piedad comienza con la encarnación. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, amado, comienza con la encarnación. Yo te decía, hay un llamado a la acción. Mira, en la encarnación hay dos cosas. Jesús cumple el plan divino
que estaba profetizado desde el principio. ¿Se acuerdan la caída? Génesis 3:15, amigo. Y pondré enemistad. Recuerda que el hombre y la mujer cayeron, comieron y viene el juicio de Dios. Y le dice Jesús: y pondré enemistad a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya aquí estaba expresado el plan de Dios. Aquí estaba expresado. Jesús cumple esta palabra. Jesús cumple esta palabra. Al venir, como dice Filipenses, encarnarse, ser encarnado, vivir, obedecer e ir a la cruz. ¿Sí? Pero en su encarnación también Jesús nos muestra el camino. ¿Y cuál es ese camino? Es la cruz. Jesús se encarna para ir a la cruz, pero también nos muestra a nosotros el camino, y ese camino es la cruz también. Es la cruz. Lo dijo Jesús a sus discípulos, pero también cuenta para nosotros también Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nos muestra el camino Jesús en su encarnación, la cruz. Para ser discípulo de Jesús, amados, es necesaria la cruz. No hay otro lugar donde negarse a uno mismo sino la cruz. La cruz. ¿Saben lo que pasa en la cruz? Solo pasa una sola cosa en la cruz. No es una pregunta capciosa. ¿Qué pasa en la cruz? Se muere, exactamente, amigo. Cuánta sapiencia. Se muere. A la que en la cruz pasa una sola cosa, amados: morir. Morir. De eso se trata. Mire, la lectura de este verso: no es la cruz, no son las cosas malas que te pasan, esta es mi cruz. No, amados, la cruz es que muramos. Es que muramos a nuestro ego. Es que muramos a aquellas cosas que son vestigios de nuestra antigua vida. Todo eso es lo que tiene que morir en la cruz. Todo eso es lo que tiene que quedar atrás. Por eso Pablo va a alentar y animar a las iglesias en sus epístolas a que dejen atrás la antigua vida que vivían. Porque tú no puedes pasar por la cruz y seguir viviendo igual, porque en la cruz se muere. La única forma de pasar la cruz es resucitando. Y tú resucitas en Cristo. De ninguna otra forma más. Por eso dice Jesús: niéguese a sí mismo. Porque es lo que pasa en la cruz. Muere nuestro yo, nuestro ego. Por eso dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, porque en la cruz se muere, por causa de mí la hallará. Porque el que muere en la cruz resucita en gloria con él. Pero mira también lo que expresó Pablo en 1 Corintios 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Solo había una cosa que Pablo quería entender, que él quería saber: la cruz, Cristo y este crucificado. Nada más le importaba. Solo eso. Entender la cruz, conocer la cruz, vivir la cruz. Saber lo que era, que nuestra vida pasaba a quedar ahí, y vivir esta vida en gloria en Cristo Jesús.
Y ahí en Filipenses, capítulo 3, el verso 7 y 8, después de que Pablo expone su tremendo currículum, él dice esto: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas, ya no solo las buenas, no solo las que eran ganancia, ahora va a incluir todo, todas las demás, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mira, ¿escuchas? Todo, lo bueno, lo malo, lo que era ganancia, lo que era pérdida, todo, lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que esas palabras se puedan hacer nuestras, amados. ¿Cuántas veces, amados, nosotros nos enojamos, nos resentimos con Dios, con la iglesia, cuando algunas cosas no salen como nosotros queremos o salen mal? Pero mira lo que dijo Pablo: por amor del cual lo he perdido todo. Y si usted, amado, leyó las epístolas, leyó el libro de los Hechos, si no, lo invito a hacerlo. Usted sabe que este hombre no estaba hablando en figurativo aquí. De verdad lo había perdido todo. ¿Sabes? Esta carta, esta epístola la escribió en la cárcel. Y se le conoce como la epístola feliz, porque anima a la iglesia a vivir en gozo. Imagínate que nosotros podamos decir eso, aún estas cosas que hemos perdido, que hemos padecido, por conocerte a ti, Señor, la estimo por pérdida, la estimo por basura, para ser hallado, para ganarte a ti y ser hallado en ti, que las podamos hacer nuestras, amados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la encarnación? Todo, amado, porque como te dije al principio, si Jesús no se encarnó, nada de esto que te estoy hablando tendría ni un valor. Ni un valor. Hoy estamos acá reunidos, hoy alabamos, cantamos justos al Señor, porque hace 2000 años el Verbo se encarnó, habitó entre nosotros, obedeció hasta la muerte, fue a la cruz y nos redimió de todo pecado. Y por eso hoy día podemos estar juntos acá para exaltar su nombre, bendecirlo, vivir esa vida eterna en el conocimiento de Él y perseverar hasta que Él venga. Amén. Amados que van a servir la Santa Cena, ¿nos pueden ayudar, por favor? Y mientras reparten, quiero decirte esto. La encarnación de Cristo
además de revelarnos el amor y la gracia de Dios, también establece un modelo para nosotros los que le seguimos. De obediencia, de adoración, de servicio, de amor, de celo por Él. Jesús. También de entrega, de sacrificio. Así que este sea aquello que nos mueve. Y que de quien más pueda hacer memoria de esto. Si hay una razón por la cual celebrar, conmemorar que Jesús nació, el nacimiento de Jesús, es porque con eso traemos a memoria, recordamos y afirmamos que Jesús se encarnó. Que Jesús se encarnó. Y con todo lo que eso implica. Amén.